Pues hermanos, llegamos al último tramo del estudio de nuestra Confesión de Fe, de Londres de 1689. Empezamos a considerar el domingo pasado acerca del tema de las últimas cosas, ese estado intermedio, así como también ese lugar donde están tanto los justos como los injustos. Hemos considerado también acerca de la resurrección de los muertos, como Dios anuncia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, continuamente que habrá un día en donde Dios resucitará a los muertos para poder juzgarlos. Y en el día de hoy vamos a estar tratando este capítulo 32 y hubiese querido hacerlo en un solo mensaje, pero hermanos, me encontré con tantas cosas necesarias y buenas que nosotros necesitamos saber y conocer, que lo vamos a hacer en dos partes. Vamos a dar hoy un primer mensaje acerca de este capítulo 32 de nuestra confesión, que habla acerca del juicio final, ese día en el cual Dios juzgará por medio de Jesucristo a todos los hombres que han existido en esta tierra. Vamos a dar hoy esta primera parte, pero quisiera que podamos leer de manera corrida estos tres primeros, o los únicos tres párrafos que tenemos en este capítulo 32, que nos habla acerca del juicio final. Vamos a leerlo juntos y luego vamos a estar considerando algunas cosas y algunas quedarán pendientes para el próximo domingo. Dice así el párrafo 1. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo, para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o malo. El párrafo 2 nos dice: el propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los elegidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces entrarán los justos a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor, pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Nos dice el párrafo 3, así como Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para el mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Así también quiere que ese día sea desconocido para los hombres, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. Hay un sentido, y eso no cabe duda, todos nosotros podemos ver eso continuamente en la historia, en la vida del ser humano, en el cual la gente ya es juzgada en esta vida presente, ¿verdad? Nosotros vemos parte de los juicios de Dios muchas veces manifestándose en la vida de las personas, y Dios usando así la naturaleza, usando así también la vida de los hombres para manifestar juicios a través de su respuesta a Cristo. Estas personas manifiestan en esta vida presente el ser juzgadas también por parte de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 18, nosotros leemos lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Ya ha sido condenado, él ya está experimentando la condenación y juicios temporales ahora, en el presente. En el capítulo 3, versículo 36, se nos dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que rechaza a Cristo y no cree en Él como el Hijo unigénito de Dios, él no tiene que esperar un juicio final.
Él ya experimenta en esta vida parte del juicio de Dios, como si el veredicto se aplazara hasta entonces. Pero él ya está experimentando aquí juicios de parte de Dios. Por el hecho mismo de su obstinada incredulidad, ya ha sido condenado y por lo tanto éste permanece en ese estado de incredulidad. Ya al experimentar este estado de incredulidad, esta persona ya es, ¿cómo se dice la palabra? Ya es excluida de poder estar experimentando ya bendiciones espirituales de parte de Dios. Ya experimenta una condenación en este estado. En otras palabras, ahora ya hay un juicio divino que pesa sobre aquellos que se niegan a creer en Cristo. Pero la Biblia es verdad que también enseña que habrá un juicio final. Habrá un día en el cual Dios, por medio de Cristo, manifestará el juzgar a todos los hombres, al final de la historia, en el cual todos los hombres comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y es este juicio final, hermanos, que es lo que se nos ocupará tanto la mañana de hoy como el próximo domingo. Comenzamos entonces con la cuestión de la necesidad de un juicio. Hay una necesidad de un juicio final. Hay quienes consideran que el juicio final no es algo que sea necesario. ¿Por qué? Porque estos creen así. Precisamente por algo que enseñamos también y muchas personas pueden hacer este tipo de razonamiento, porque el destino de cada persona ya ha sido determinado en el momento de su muerte. Eso es lo que hemos visto, ¿se acuerdan? Si una persona al morir es uno de los que están en Cristo, esta será inmediatamente salva después de su muerte y estará así con Cristo. Esto lo hemos visto en el estadio intermedio. Sin embargo, si una persona muere en incredulidad, se perderá e irá inmediatamente al lugar de tormento. Esto es precisamente, repetimos, lo que hemos enseñado en el capítulo anterior acerca del estadio intermedio y la resurrección de los muertos. Pero, si esto es así, pudiera decir alguno, ¿por qué es necesario entonces un juicio final? Si ya se sabe que cada uno ya está en un cierto lugar, tanto gozando como padeciendo tormento. Tal juicio sería necesario para aquellos que estuviesen todavía vivos al regresar Cristo quizás. Un juicio final para aquellos que cuando Cristo vengan, ellos estén todavía sobre la tierra, pero no para aquellos que hubiesen muerto antes de ese momento, ¿verdad? Algunos podían razonar así. Pero escucha, hermanos, un razonamiento así se basa en la presuposición de que el propósito del juicio final es el determinar el destino futuro de la persona. Pensar así, ya están cada persona en su sitio, y pensar la necesidad de un juicio final es pensar que el juicio es para determinar dónde va cada persona. Es necesario un juicio final para determinar, decidir en ese día dónde pasará la eternidad cada persona. ¿Quiénes razonan de esta manera? Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, enseñan que el fin de la vida de cada persona habrá un juicio investigativo. Para eso será el juicio final. Es un juicio investigativo para determinar si se salvará o se perderá la persona, dicen ellos. Ellos dicen así: este juicio investigativo determina quiénes de los miles que duermen en el polvo de la tierra son dignos de tener parte en la primera resurrección y quiénes de entre las multitudes que están todavía vivas son dignas de ser trasladadas. Así razonan ellos. Es un juicio que va a investigar, que va a determinar la eternidad de cada persona. Pero este razonamiento y esta presuposición, hermanos, no es correcta. ¿Por qué no es correcta? Para cuando llegue el juicio final, el destino final de todos los que han vivido o todavía viven sobre la tierra ya habrá sido determinado. Ya habrá sido determinado. Dios no necesita llevar a cabo un examen de la vida de las personas para determinar quién será salvo y quién no será salvo. No, hermanos, Dios no tiene una gran balanza donde sobre esa balanza Él pondrá todas las obras buenas de una persona en un plato y pondrá las malas obras de esa persona en otro plato, y según el peso, según la cantidad de obras malas o buenas, se determinará entonces quién entra en su reino y quién no entra. Dios no tiene que esperar ese día para poder determinar tal cosa. Prácticamente esa es la presuposición de casi todas las religiones del mundo en cuanto al juicio final. Ellos creen que tienen que acumular obras en esta vida
para que en aquel día se determine. Por eso, los que piensan de esta manera, cuando escuchan a un creyente decir con seguridad que él tiene la vida eterna y él es salvo ya por Cristo, nos tratan de arrogantes. Pensar así es algo arrogante. Hay que esperar ese día porque Dios determinará en ese día. ¿Quién soy yo para decir tal cosa? Precisamente porque tienen esto en mente. En ese día se determinará según nuestras obras, sean malas o sean buenas. Y repito, prácticamente todas las religiones tienen este concepto acerca del juicio final, una salvación por medio de obras. No, hermanos y amigos, Dios no necesita llevar a cabo un examen de la vida de las personas para determinar quién será salvo y quién no. Lo que enseñan los adventistas no concuerdan para nada con las Escrituras. El día del juicio final no es un juicio investigativo. Es más, según Efesios capítulo 1, versículo 4, dice que el destino de los salvos no solo es ya conocido por Dios de antemano, sino que ya ha sido predeterminado por Él mismo desde antes de la eternidad. Según nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, dice allí en Efesios 1, 4. O como nos enseña también Juan capítulo 10, versículo 27 y 28, que Cristo conoce a sus ovejas y Él les ha dado vida eterna, de manera que nadie puede arrebatarlas de su mano. ¿Cuál será entonces el propósito del juicio final? ¿Cuál será ese propósito? ¿Por qué la necesidad de un juicio final? 3 son los puntos que hay que destacar aquí en el propósito final del día del juicio. El primero y el más importante, el propósito sobresaliente del juicio será el de desplegar la soberanía de Dios, el de desplegar la gloria de Dios en la revelación del destino final de cada persona. Es su gloria la que tiene que ser manifestada en ese día del juicio. Hay una necesidad de que su gloria sea manifestada ante toda su creación. Hasta ese momento el destino final de cada ser humano ha estado oculto, por lo menos entre nosotros, pero ahora en el juicio final dicho destino será revelado junto con la fe que cada uno ha o no ha tenido, los hechos que cada uno ha efectuado y la vida que cada uno ha vivido. En esa publicación, en ese día, de estos hechos, la gracia y la misericordia de Dios será magnificada en la salvación de su pueblo y su justicia será magnificada en la condenación de sus enemigos. Su misericordia, la alabanza de la gloria de su gracia, será magnificada a lo sumo en ese día. Y así también será magnificada y manifestada su justicia en aquellos en los cuales no pusieron su fe en su Hijo y serán echados a condenación. Ese es el primer propósito por el cual es necesario un día del juicio. En segundo lugar, el segundo propósito será el grado de recompensa o de castigo que cada uno recibirá. Allí se revelará eso. Por eso es necesario saber eso en ese día, dado que dichos grados están íntimamente relacionados con la vida que la gente ha vivido en el cuerpo. Este asunto deberá ser definido allí en el momento del juicio. El grado de recompensa o castigo que recibirá cada uno. Y en tercer lugar, el tercer propósito es el de ejecutar el juicio de Dios sobre cada persona. Tiene que haber un día donde Dios ejecute todo esto y se cierre por fin la obra de Cristo. Dios asignará ahora a cada persona el lugar en el que pasará la eternidad, sea la nueva tierra o el lugar final de castigo. Entonces, teniendo esto en cuenta, estos 3 propósitos, es una realidad entonces de la necesidad de un juicio final. Al comentar la naturaleza del juicio final, debemos tener en cuenta que nosotros no debemos aplicar en forma demasiado literal la analogía de los tribunales humanos. Nosotros cuando predicamos el Evangelio solemos hacer eso. Solemos traer el tribunal de Dios y compararlo con el tribunal humano para poder comparar la culpabilidad y qué hará Dios en ese día. Solemos hacer eso, ¿verdad? Algunos lo han hecho alguna vez. Pero no podemos hacer esto de manera literal. No podemos comparar 2 tribunales de manera literal. ¿Por qué? Porque un juicio humano es estrictamente un proceso de investigación.
De eso se trata un juicio humano. Es un proceso de investigación y en tal tribunal humano ni los abogados, ni los fiscales, ni el tribunal, ni siquiera los jueces del caso conocen la verdad. Por eso hay que investigar, porque ninguno de ellos sabe la verdad. Por eso es necesario una investigación de los hechos, de pruebas y evidencias que convenzan a todos los que están allí, esas pruebas, esa evidencia, incluso al juez que está sentado allí. Él tiene que ser convencido por las pruebas que se investigan y que se revelan en el tribunal humano. Sin embargo, hermanos, con mucha diferencia, en el juicio final, el juez en ese tribunal celestial es omnisciente. Por eso no será necesaria una investigación. Él es omnisciente. Este juez supremo no tiene necesidad de evidencias o pruebas que lo convenza a él acerca de alguno de los que estén allí. Él preside con un conocimiento perfecto del carácter y la historia de cada uno que está ante él. Todo está descubierto delante de este juez. En ese tribunal no habrá lugar para una defensa, no habrá necesidad de testigos. El acusado no abrirá su boca para decir ni una sola palabra en su defensa. Sí, él puede o va a manifestar de manera segura algunas palabras en el día del juicio. Y esas palabras serán: Jesucristo es el Señor. Porque en ese día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y van a ser las únicas palabras que dirá el condenado. Y teniendo esto en cuenta, entonces, el gran día del juicio final no será, hermanos, un juicio investigativo, será más bien un día de publicación y de ejecución que de juicio propiamente dicho. ¿Qué podemos decir entonces con respecto al tiempo del juicio final? Los premilenialistas y los dispensacionalistas distinguen una cierta cantidad de juicios que habrá. Y estos juicios son separados según ellos. Y todo esto debido a que ellos entienden que la resurrección de los muertos se efectuarán en tiempos separados. Primero resucitarán unos, que son los creyentes, y luego otros después de 1000 años, los incrédulos. Fíjense cómo ellos separan estos juicios. No es un día, un solo juicio. Ellos lo ven como 4 juicios diferentes. El juicio de las obras de los creyentes en el momento de la parucía, es decir, en el momento de la aparición de Cristo. Allí estará el juicio de los creyentes, en el arrebatamiento. En segundo lugar, el juicio individual de los gentiles juntamente antes del milenio también. El juicio de Israel también poco antes del milenio, y una vez acabado el milenio, allí habrá un juicio para los muertos impíos al final del milenio. 4 juicios, dicen ellos que habrá. Si haces un estudio minucioso de las Escrituras, examinando las enseñanzas que tienen esta corriente respecto a resurrecciones múltiples, que habrá resurrecciones diferentes en diferentes etapas, veremos que hay muchas disputas, hermanos, en varios pasajes que no tienen congruencia. Sin embargo, se da asimismo evidencia a favor de la doctrina que dice que habrá una resurrección general de todos los muertos cuando Cristo regrese. Una sola resurrección. Lo que la Biblia enseña respecto a la resurrección general significa que no habrá 4 juicios diferentes, sino un solo juicio final, que ya se dice, que el juicio final seguirá a la resurrección de los muertos a un solo y mismo llamado de parte de la misma voz ese día, la de Cristo. La Biblia no enseña que Cristo llamará 4 veces con su voz de mando, con su voz de arcángel y con trompeta de Dios. No, habrá un solo llamado, en un solo día del juicio. Una resurrección general y un solo juicio. No hay base bíblica para la teoría de una resurrección doble o cuádruple. La clara enseñanza de las Escrituras es que cuando Cristo regrese, habrá una resurrección general, tanto de creyentes como de incrédulos. Después de esta resurrección general, le sigue entonces a continuación el juicio. Eso es lo que vemos
en las Escrituras. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio final? ¿Cuándo tendrá lugar este juicio final? Esta es una pregunta que siempre se ha hecho y siempre se ha tratado de encontrar la respuesta en la Biblia. ¿De cuándo será ese día? ¿Cómo nosotros ponemos una fecha para ese día? Aún sus propios discípulos, con Cristo, le hicieron la pregunta. En Mateo capítulo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya había una inquietud, Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será el día que tú volverás? El Señor Jesús, después de darle una serie de acontecimientos y señales que precederán el día del fin y del juicio, les dijo, en Mateo 24, 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto es un misterio del Padre, que no ha sido revelado a nadie, ni siquiera a los ángeles de Dios que están ahí en la misma presencia de Dios. El versículo 42, el Señor le siguió diciendo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. El 44 también dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Esto es algo que no se sabe. En el 25:13 lo vuelve a repetir el Señor en toda esa secuencia de esas señales en las cuales Él les da a los apóstoles, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Qué dice allí en Deuteronomio capítulo 29, versículo 29? Las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley, pero las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por lo tanto, hermanos, está prohibido esto de andar fijando una fecha, una hora, un día en cuanto a la venida de Cristo y el día del juicio. Porque esto es algo que solamente el Padre lo sabe. Cristo ya lo ha revelado. Está prohibido hacer esto. Si bien no lo podemos ubicar con precisión en una escala temporal, escatológica, pero nosotros podemos decir algo acerca de ese día. Y no estoy hablando de esos acontecimientos, sino que se nos dice la Biblia que esto ocurrirá al fin de la era presente. Al fin de la era presente. Pedro nos dice que el cielo y la tierra que ahora existen están siendo guardados para ese día final, para el juicio final. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, es decir, esta era, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Lo que quiere decir que los nuevos cielos y la nueva tierra comenzarán a existir después del juicio. Después del juicio. Es decir, en el fin de este siglo, de esta era, del cielo viejo y la tierra vieja, podríamos decirlo, es allí donde se efectuará el juicio, el fin de la era. En su explicación de la parábola de la cizaña, Jesús indica que la ejecución de los destinos finales de los hombres, otro aspecto del juicio final, ocurrirá también en el final de esta era. Mateo capítulo 13, versículo 40 al 43 dice, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo o en el fin de esta era. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuándo sucederá esto? Dice Cristo, en el fin de este siglo, en el fin de la era, en el fin de este cielo y esta tierra. Otros pasajes bíblicos sugieren que el juicio tendrá lugar en el momento de la segunda venida del Señor Jesucristo. Jesús dijo, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas ante él todas las naciones y apartará los unos de los otros. ¿Cuándo hará juicio el Señor? En su segunda venida, cuando Él venga, el día que Él venga. Encontramos lo mismo en la enseñanza de Pablo, en segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 10. Y a vosotros que sois atribulados,
dalos reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, a los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? Cuando venga aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirados en todos los que creyeron. ¿Cuándo será este día del juicio? Cuando Cristo se manifieste. Y esto es importante saber para determinar, hermanos, que esto, lo vamos a ver más adelante, es un solo día. Va a suceder estas cosas en un solo día. En un abrir y cerrar de ojos, dicen allí. Está hablando de la rapidez que va a ser esto. Así que vemos que podemos decir que el día señalado por Dios es el fin de la era, así como también ese día es la manifestación de Jesucristo por segunda vez. En Apocalipsis 20:12 nos enseña que el juicio seguirá también a la resurrección general. Tenemos 3 datos ahí. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Y qué pasó en ese día? Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. La pregunta es, ¿cuándo tendrá lugar este juicio final? ¿Será en el día de esta era? ¿Será en la manifestación gloriosa en la segunda venida de Cristo? ¿Y será en el día de la resurrección general? ¿Qué diremos con respecto a la duración del juicio? ¿Cuánto durará? ¿Cuánto es el tiempo que estará Dios juzgando? ¿Cuánto tiempo se tomará Dios para juzgar lo que haya que juzgar? ¿Cuál es la duración del juicio? La Biblia habla del día del juicio. El día del juicio, Mateo 11:22. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. La Biblia nos habla también de aquel día. Mateo 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? También se habla acerca de aquel día en 2 de Tesalónica 1:10 y 2 de Timoteo 1:12. También se nos dice del día de la ira. El día de la ira, Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. ¿Cuándo será la revelación del justo día de Dios? En el día de la ira. El versículo 16 de ese capítulo 2 de Romanos también dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. El día. Parece que estos y varios otros pasajes apuntan que el día del juicio será un día de 24 horas. Así lo vemos en todos los pasajes. Hay 1 o 2 que son más confusos, pero tienen que encontrar luz en esos que son más claros. En Apocalipsis tenemos un pasaje que nos habla acerca de eso y parece decir que está hablando que eso es un tiempo, pero al no saber interpretar, al no poder interpretar realmente en esta confusión, tenemos que ir a pasajes que son más claros, que nos dan más luz, en pasajes que son más confusos. Parece que estos y varios otros pasajes apuntan que el día del juicio será un día de 24 horas. Es cierto que la palabra día se usa a veces en las Escrituras para indicar un periodo mucho más largo del tiempo. Sin embargo, sugerir, como lo hacen los testigos de Jehová, que el día del juicio se extenderá a lo largo de los primeros 1000 años del mundo venidero, parece no tener ningún fundamento, ¿verdad? Un juicio de 1000 años. Dios estará juzgando a toda la humanidad 1000 años. Dijo Pablo en Atenas, en Hechos 17, 30, 31, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día, dice el Señor, como que ha separado un día en concreto, en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. Dios separó un día, Dios estableció un día en el cual derramará su ira, el día del juicio. Dios ha establecido un día, esto está precisado y señalado por Dios. Ese día concreto y determinado. No habrá ningún otro día como ese.
No habrá ningún otro día como ese, porque será el día último. El día último de toda la historia del mundo, todo el universo concluirá, hermanos, ese día. El último día de la historia del universo. Y cuando este día concluya, vendrá ese nuevo orden eterno, el que ya no cambiará jamás, sino que por los siglos de los siglos permanecerá en esa perfección. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo por medio de aquel varón Jesucristo. En ese día señalado por Dios el Padre, ese tan especial día, coincidirán y se reunirán en un mismo punto, en un mismo día, como hemos dicho, esos tres eventos trascendentales, hermanos, que consumarán la redención de Cristo. ¿Cuáles son esos tres hechos? Será el día en el que descenderá Cristo del cielo, también será el día de la resurrección de todos los muertos y será el día del juicio final. Eso será todo un mismo evento, en un mismo día. Todo será el mismo evento, en un mismo momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, el último día de esta era. Decíamos que esa frase, en un abrir y cerrar de ojos, se refiere al pestañear momentáneo, en un momento. Esa palabra momento que dice ahí también es la palabra átomo. Átomo es la última que no se puede separar, es lo último inseparable, está hablando de lo más pequeño, en un momento. Está hablando de un tiempo corto donde se efectuará estos eventos. En tal día el mundo entero será convocado para ser juzgado por el Dios justo. Habrá un solo juicio, una sola resurrección general de todos los muertos y una sola venida del Hijo de Dios. No habrá varias venidas de Cristo en secreto, viniendo en las nubes, arrebatando a una parte de su pueblo y luego de 1000 años volviendo a buscar la otra parte o trayendo la condenación a los impíos. No, todo será un mismo y último día. Tres eventos trascendentales que consumarán, hermanos, la redención de Cristo. La historia de la redención de Cristo se consumará ese mismo día. Volviendo a las circunstancias del juicio final, la pregunta que nos hacemos es: ¿quién será el juez? ¿Quién será el juez? ¿Quién es el que estará sentado en el trono para juzgar a los vivos y a los muertos? Hay varios pasajes bíblicos que adjudican el juicio a Dios Padre. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 17 habla de invocar por Padre a aquel que juzga a cada uno imparcialmente según sus obras. El Padre como el juez. En Romanos 14:10 menciona el tribunal de Dios. Vemos esto también manifestado en Mateo 18:35, 2 de Tesalónica 1:5, Hebreos 11:6, Santiago 4:12 y 1 de Pedro 2:23. Lo que se dice más a menudo y lo que es más característico de la enseñanza que tenemos en el Nuevo Testamento respecto al tema es que Cristo será el juez. En los pasajes que nos hablan acerca de que el Padre será el que va a juzgar, es el juez, es su tribunal. Pero ya en el Nuevo Testamento nos habla que Cristo es el juez. En Juan capítulo 5, versículo 22 leemos: el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. En su discurso a los atenienses, Pablo dice: Dios ha establecido, repetimos, un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Este es Cristo. Hechos 17:31. Se podría asumir entonces que el Padre es el juez, es el que juzga, pero lo hace a través de Jesucristo su Hijo. En definitiva, son los dos los que juzgan, pero el Hijo es el que estará tomando juicio en ese día. En 2 de Timoteo 4:8 Pablo habla de la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Está hablando de Cristo. En 2 de Corintios 5:10 Pablo escribe: porque es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo. También vemos esto en Juan 5:27, Hechos 10:42, Romanos 14:9, Mateo 25:32 y 2 de Timoteo 4:1. Se habla que Cristo es el juez que juzgará. No cabe duda que es altamente apropiado que Cristo sea el juez en el juicio final. ¿Por qué? Porque es Él quien se encarnó, es Él quien murió y volvió a la vida por la salvación de su pueblo.
Aquellos que creen en Él son salvos a través de Él. De allí que sea muy apropiado que Él sea el juez de esos creyentes. Aquellos que le han rechazado, por otro lado, han pecado contra Él. De allí también que sea apropiado que sea aquel quien ha sido rechazado, sea el juez también de ellos. La obra de juzgar, además, hermanos, será la exaltación final y el más grande triunfo de Cristo. Que Cristo sea el que juzgue, eso será una exaltación para Él en ese día. Cuando estuvo en la tierra, Él fue condenado por los gobernadores terrenales. Eso fue una realidad. Pero ahora Él se sentará en juicio sobre todas las autoridades terrenales para que sea ahora Él quien las juzgue. Y también Cristo llevará en ese momento a consumación su obra salvífica a favor de su pueblo. El juicio significará entonces la subyugación total de todos sus enemigos y el cumplimiento de su reino, tras lo cual Él entregará en ese momento luego el reino a su Padre. Es lo que dice en 1 Corintios 15, 24. Pero cada uno en su debido orden, Cristo, las primicias, luego lo que son de Cristo en su venida, luego el fin cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Quién será ese juez? Cristo será el juez que juzgará al mundo entero. Pregunto, ¿quiénes serán juzgados? ¿Quiénes son los que serán juzgados? Vemos que la Biblia enseña, hermanos, primeramente, que los ángeles serán juzgados. Los ángeles serán juzgados. Eso es algo evidente. Pedro en su segunda epístola habla específicamente del juicio de los ángeles caídos. Él dice en 2 de Pedro 2:4, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Las Escrituras también enseñan que en ese mismo día, no en otro, en ese mismo día serán juzgados también los ángeles caídos. Los ángeles son seres, hermanos, espirituales sin cuerpos físicos. Ellos no tienen cuerpos físicos, por eso ellos no pasarán por la experiencia de la resurrección de los cuerpos. Pero una gran parte de estos seres pecaron contra su Creador y tendrán que ser juzgados también en el día del juicio. Los ángeles malos permanecen en prisiones de oscuridad a la espera de ese juicio de Dios. Cuando Dios pronuncie en ese día el veredicto terrible, ellos serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. En la misma intención que tienen las palabras de Judas en el versículo 6. Él dice, ya los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad y prisiones eternas para el juicio del gran día. Dios los tiene guardados con cadenas eternas bajo la oscuridad para el juicio del gran día. Pero debemos tomar esto como algo literal, que ellos están dentro de prisiones cerrados allí, ellos, los ángeles caídos, esperando este día. Si ese fuera el caso, hermanos, la tierra, mejor dicho, no estaría plagada de demonios, ¿verdad? Y no es así. Nosotros sabemos que hay huestes malignos en la esfera celestial que están haciendo la obra de maldad en el mundo y contra la iglesia. La imagen que Judas quiere comunicar es que los ángeles rebeldes están viviendo en oscuridad espiritual y están encadenados a su sentencia de juicio divino, de la cual ellos nunca podrán escapar. Están en prisiones eternas ya. Está hablando de que no hay perdón para ellos. Ya no hay manera de que salgan de esa oscuridad. No hay misericordia para los ángeles. En ese día, el juicio final, Cristo juzgará, hermanos, también a toda la humanidad, así como también a los ángeles. Las Escrituras enseñan además que todos los seres que han vivido tendrán que comparecer ante este tribunal final. Según Mateo capítulo 25, versículo 32, serán reunidas ante él, ante el Hijo del Hombre, todas las naciones, dice allí. Todos los hombres. Romanos 3:6, también nos enseña que Dios juzgará al mundo entero. Al mundo entero. En la escena del juicio de Apocalipsis capítulo 20, encontramos que se dice que todos los muertos
grandes y pequeños, incluyendo a todos aquellos que han sido entregados por el mar, por la muerte y por el Hades, estarán presentes ante el tribunal de Dios en el día del juicio. Todos seremos juzgados, justos e injustos, hombres y ángeles. Todos serán juzgados y todos los hombres deben comparecer ante el tribunal. Esto debe incluir también a todos los creyentes. El Nuevo Testamento enseña esto explícitamente. Según 2 Corintios 5:10, nosotros los creyentes debemos comparecer todos ante el tribunal de Cristo. En Hebreos capítulo 10, versículo 30 leemos: el Señor juzgará a su pueblo. En Romanos 14:10, Pablo les escribe a sus hermanos creyentes lo siguiente: porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto también lo dice en Santiago 3:1 y 1 de Pedro 4:17. Si bien los creyentes deberán comparecer todos ante el tribunal, lo cierto es también que ellos no deben temer el juicio. Es verdad que todos vamos a comparecer ante el tribunal de este juez omnisciente, pero también es una realidad que los creyentes no deben temerle al día del juicio, porque ninguna condenación hay ya para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Y aquellos que permanecen en Dios pueden tener confianza en el día del juicio. Es lo que dice 1 de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado el amor con nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. La feliz anticipación que tiene el creyente del día del juicio está bien expresada en esa pregunta número 52 del Catecismo de Heidelberg, que dice así: ¿qué consuelo te ofrece la vuelta de Cristo para juzgar a vivos y muertos? ¿Cuál es nuestro consuelo cuando conocemos esto, que Dios juzgará tanto a los vivos como a los muertos? La respuesta es del Catecismo de Heidelberg: que yo, en toda tribulación y persecución, alta la frente, aguardo del cielo al juez que antes sufrió por mí el juicio de Dios y me ha librado de toda maldición, y que condenará eternamente a sus enemigos y los míos, pero a mí me llevará con todos los elegidos al gozo y a las glorias celestiales. El creyente no teme al juicio final. Es al contrario. La segunda venida del Señor traerá el juicio final. ¿Y qué nos enseña la Biblia? Que tenemos que estar cantando y diciendo: sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Aquel que sabe que va a recibir condenación no podría decir estas palabras, ¿verdad? Escuchen estos versículos. ¿Por qué es esto? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también aguardamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Otro versículo dice: y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Otro versículo dice: y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, hablando de la tierra, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Otro versículo dice: aguardando la esperanza bienaventurada a la manifestación de la obra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y el último dice: porque el mismo Señor, con grito de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos con Cristo resucitarán primero. Filipenses 3:20, Lucas 21:28, Romanos 8:23, Tito 2:13 y Primera de Tesalonicenses 4:16. Hermanos, ¿cuál finalmente, para terminar, es el significado del gran juicio? ¿Cuál finalmente es el significado del gran juicio? Se puede formular, según todo lo que hemos visto, 4 observaciones entonces. La historia del mundo no es una sucesión sin fin de siglos sin significado. Esto tendrá un fin. Y esta sucesión no es que no tenga significado, sino un movimiento. Todo esto es un movimiento que nos está llevando hasta ese día. Todo esto está siendo obrado de tal manera por la soberanía de Dios para que se enfoque en ese día.
Ni es sin propósito todo lo que ocurra, ni es algo que no tenga fin. Tiene un fin y todo lo que abarca este tiempo tiene un propósito. En segundo lugar, el día del juicio revelará finalmente que la salvación y la eterna bienaventuranza dependerán de la relación para con Cristo Jesús. El día del juicio revelará finalmente que de la salvación eterna, esa bienaventuranza de la salvación dependerá exclusivamente de la relación que hemos tenido con Jesucristo. En tercer lugar, el hecho de que el día del juicio sea ineludible subraya la responsabilidad del hombre por su vida y afirma la seriedad de la lucha moral en la vida de toda persona, en especial en la vida del cristiano, porque tendrá grandes repercusiones en el día del juicio. No porque tú seas salvo puedes vivir como quieres, ni puedes dejar de velar, ni puedes decir no importa. Sí importa. En ese día se valorarán todas las cuestiones, incluso del creyente. Nuestra vida moral será evaluada también ese día. Y en cuarto lugar, el día del juicio significa el triunfo final de Dios y su obra redentora en la historia, la conquista final y decisiva de todo mal. Y la revelación final, hermanos, de la victoria del Cordero que fue inmolado. El día del juicio revelará, más allá de toda sombra de duda, que al final la voluntad de Dios fue hecha perfectamente del primer día hasta ese último día. Al final eso es asombroso, ¿verdad? Nada se le pasó a Dios. Nada se hizo fuera de la voluntad de Dios. Desde el primer día de la creación, desde el día que se dijo, sea la luz, hasta el último día, cuando se pronuncia otra vez la voz de Cristo como voz de arcángel, todo se ha hecho conforme a la voluntad de Dios, de manera perfecta, perfecta. ¿Cómo nos hace ver a Dios, verdad? Cosas como estas, ¿no? Ver a este Dios soberano en todas estas cosas. Esto es algo increíble para el creyente. Pensar y descansar en todo este poder de este Dios. El próximo domingo, dando finalización al estudio de nuestra confesión, si Dios quiere, estaremos contestando las siguientes preguntas. ¿Qué es lo que se juzgará en el día del juicio? ¿Qué es lo que se va a juzgar? La Biblia nos habla de acciones, palabras e incluso pensamientos. ¿Serán revelados los pecados de los creyentes en ese día? Es una pregunta que tendremos que estar evaluando también. ¿Qué son esos materiales? Madera, paja, que se quemará en ese día. ¿A qué se refiere? ¿En el cielo habrá grados de recompensa? ¿Qué quiere decir que el creyente sufrirá pérdidas? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál será la norma por la cual serán juzgados los hombres? ¿Cuál será la norma por la cual Dios juzgará a los hombres? Jesús nos habla de aquellos que han recibido una revelación de Dios mayor que otros y tendrán una correspondiente mayor responsabilidad. Dios se guiará por algo a la hora de evaluar, a la hora de juzgar. ¿Habrá grados de sufrimiento para los que están en el infierno? Si es cierto que una fe viva en Cristo es de importancia primordial para determinar el eterno destino de la persona, la fe, ¿por qué enseña la Biblia de modo tan consistente que el juicio será según las obras? Vamos a estar explicando eso también. Estaremos contestando estas preguntas, si el Señor quiere, el próximo domingo y daremos, con la gracia de Dios y agradecidos a Dios, finalización de todo este estudio de nuestra confesión de fe que ha abarcado, hermanos, más de un año, donde el Señor nos ha dado la gracia para perseverar, tener continuidad y llegar hasta este día o el próximo domingo donde la finalizaremos. Que el Señor nos ayude hasta allí. Podamos tener conciencia de este gran día del juicio, donde todos, cada uno de nosotros, tú y yo, tendremos que estar allí de pie ante el Dios que nos juzgará. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra.